El corazón de Mateo latía como un tambor de guerra mientras sentía como la isla entera se movía bajo sus pies descalzos. No era una isla cualquiera, era el hogar viviente de una criatura tan antigua como las estrellas mismas. La tortuga gigante mítica había despertado de su sueño milenario, y con cada respiración profunda, el mundo que Mateo conocía se transformaba en algo completamente nuevo. Las palmeras que había escalado minutos antes, ahora se mecían como plumas en el viento, y el suelo de arena dorada se ondulaba como las olas del océano que los rodeaba. Mateo cerró los ojos y sintió como su impaciencia, esa pequeña llama que siempre lo consumía por dentro, comenzaba a transformarse en algo diferente. La voz de la tortuga resonaba como truenos lejanos en su mente. Pequeño navegante del tiempo, ¿acaso las flores se lamentan por no ser frutos antes de florecer? En ese momento, Mateo comprendió que estaba a punto de aprender la lección más importante de su vida, aunque cada momento tiene su propósito, y que la verdadera magia no está en llegar rápido, sino en disfrutar profundamente cada paso del camino. Hola, aventureros del corazón. Si esta historia está tocando algo especial en tu alma, no olvides suscribirte a nuestro canal para vivir más aventuras mágicas como esta. Dale like si Mateo te está enseñando algo nuevo, y cuéntanos en los comentarios de qué país y ciudad nos estás viendo. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la vida tiene su propio ritmo perfecto. La brisa marina acariciaba el rostro de Mateo como dedos invisibles que le susurraban secretos al oído. Desde su ventana, observaba cómo las gaviotas danzaban en círculos perfectos sobre las olas, aparentemente sin prisa alguna. Su abuela siempre le decía que las aves del mar conocían canciones que los humanos habían olvidado hace mucho tiempo. Pero Mateo, con sus 10 años recién cumplidos, sentía que el tiempo se movía como miel espesa cuando esperaba algo especial. Hoy era diferente. El océano brillaba con un azul más profundo de lo normal, como si guardara diamantes líquidos en su interior. Sus ojos inquietos buscaban algo más allá del horizonte, algo que aún no podía nombrar pero que llamaba a su corazón como un canto de sirena silencioso. Sus padres habían prometido llevarlo a la playa después del almuerzo, pero el reloj de pared parecía haberse vuelto perezoso, moviendo sus manecillas con la lentitud de una tortuga adormilada. Mateo tamboriló sus dedos contra el cristal de la ventana, creando un ritmo impaciente que competía con el sonido de las olas. ¿Por qué todo tarda tanto?, murmuró, viendo cómo una gaviota se posaba tranquilamente en el muelle, aparentemente sin ninguna preocupación en el mundo. El ave lo miró directamente, como si hubiera escuchado su queja silenciosa, y emitió un graznido que sonó extrañamente, como una risa suave. Era como si el universo entero conspirara para enseñarle algo que su mente acelerada aún no estaba lista para comprender. El aroma del almuerzo flotaba desde la cocina, mezclándose con la sal del mar que se colaba por las rendijas de la casa. Mateo bajó corriendo las escaleras, sus pies descalzos, creando una melodía contra los escalones de madera. ¿Ya podemos ir?, preguntó antes incluso de llegar a la cocina, donde su madre removía una olla con la misma paciencia con la que las mareas acarician la orilla. Ella sonrió, esa sonrisa que siempre calmaba las tormentas internas de Mateo, y señaló hacia la mesa. Primero comes, pequeño marinero. El mar estará ahí cuando terminemos. Pero Mateo sabía que cada minuto se sentía como una hora, y cada hora como un día entero. Su estómago se revolvía, no solo de hambre, sino de una ansiedad dulce que lo llenaba completamente. Durante el almuerzo, que se extendió como una eternidad llena de sabores salados y conversaciones lentas, Mateo apenas pudo concentrarse en la comida. Sus ojos viajaban constantemente hacia la ventana, donde el sol creaba patrones de luz dorada sobre el agua. Su padre hablaba sobre las corrientes marinas, y cómo los antiguos navegantes leían las señales del océano, pero las palabras se mezclaban en la mente de Mateo como música de fondo. Todo en él vibraba con la necesidad de moverse, de explorar, de descubrir qué secretos guardaba el mar en este día que se sentía diferente a todos los demás. Sus padres intercambiaron miradas cómplices, reconociendo esa energía familiar que los había llevado a muchas aventuras en el pasado. Sabían que cuando Mateo se ponía así, el universo tenía algo especial preparado para él. Finalmente, después de lo que se sintió como siglos de espera, llegó el momento esperado. Mateo corrió hacia la playa con la velocidad de un delfín, saltando entre las olas, dejando huellas apresuradas en la arena. Tibian, el océano, se extendía ante él como un lienzo infinito, pintado en tonos de turquesa y espuma blanca. Sus padres caminaban detrás, admirando la puesta de sol que comenzaba a teñir el cielo de colores imposibles. Pero Mateo tenía ojos solo para el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo en una línea que prometía aventuras más allá de su imaginación. El viento marino le revolvía el cabello y llenaba sus pulmones con el sabor de la sal y la libertad. Sin darse cuenta,
Sus pies lo llevaron más lejos de lo planeado, siguiendo el llamado de algo que no podía explicar con palabras. La arena bajo sus pies parecía vibrar con una energía especial, como si cada grano fuera una pequeña brújula que lo guiara hacia su destino. Las olas susurraban secretos en un idioma que su corazón comenzaba a entender, aunque su mente aún luchaba por darle sentido a la magia que sentía crecer a su alrededor. Mateo se detuvo por un momento, respiró profundamente el aire salado y dejó que sus sentidos se abrieran completamente a todo lo que el océano tenía para ofrecerle. Era entonces cuando la vio una forma en el agua que no debería estar ahí, algo que hizo que su pulso se acelerara y que sus ojos se abrieran como platos. El mar había decidido mostrarle uno de sus secretos más preciados, y Mateo estaba a punto de descubrir que algunas esperas, por largas que parezcan, siempre valen la pena. La luz dorada del atardecer creaba reflejos mágicos sobre la superficie del agua, y en medio de esos destellos, Mateo distinguió algo que desafió toda lógica. A unos metros de la orilla, donde antes solo había agua cristalina, ahora se alzaba una pequeña isla que parecía hecha de sueños y arena de estrellas. Las palmeras que la coronaban se mecían suavemente, invitándolo a acercarse, y la arena que la formaba brillaba con una luz propia que competía con los últimos rayos del sol. Mateo sintió como su respiración se aceleraba, no por impaciencia esta vez, sino por pura fascinación. El universo acababa de presentarle un regalo, y él estaba listo para recibirlo con el corazón completamente abierto. Sus padres, absortos en su propia conversación sobre los colores del atardecer, no notaron cómo su hijo se alejaba lentamente hacia el agua, hipnotizado por la aparición de esta isla misteriosa. Mateo caminó como en trance, sintiendo como cada paso lo acercaba no solo a la isla, sino a una versión de sí mismo que aún no conocía. El agua tibia lamía sus tobillos, luego sus rodillas, y finalmente su cintura, pero él apenas lo notaba. Su atención estaba completamente capturada por este fragmento de paraíso que había aparecido como por arte de magia, esperándolo con la paciencia de quien conoce los secretos del tiempo. Era el comienzo de la aventura más extraordinaria de su vida, aunque aún no lo sabía. El agua alrededor de las piernas de Mateo se sintió diferente a cualquier agua que hubiera experimentado antes. No era simplemente tibia o fría, sino que parecía vibrar con una energía sutil que subía por su piel como pequeñas corrientes eléctricas llenas de vida. Con cada paso que daba hacia la misteriosa isla, el agua brillaba con destellos de luz azul verdosa, como si hubiera despertado a millones de criaturas microscópicas que celebraran su llegada con una danza luminosa. El sonido de sus salpicaduras creaba una música acuática que armonizaba perfectamente con el ritmo acelerado de su corazón. Era como si el océano mismo hubiera decidido convertirse en su cómplice, guiándolo hacia un secreto que llevaba miles de años esperando ser descubierto por alguien lo suficientemente valiente como para creer en la magia. Cuando finalmente puso su pie descalzo en la arena de la isla, Mateo sintió una oleada de asombro que lo recorrió de pies a cabeza. Esta no era arena común y corriente, era suave como terciopelo líquido, pero también parecía pulsar suavemente bajo sus pies, como si tuviera un corazón propio, que latiera en sincronía con el suyo. Se agachó y tomó un puñado de la arena dorada entre sus manos, observando cómo cada grano brillaba con una luz interior que parecía contener fragmentos de sol capturados en cristales diminutos. Cuando dejó que la arena se escurriera entre sus dedos, esta cayó más lentamente de lo normal, como si el tiempo mismo hubiera decidido ralentizarse para permitirle saborear completamente este momento. De puro asombro, era como si hubiera encontrado el lugar donde nacían los sueños, un rincón del mundo que existía solo para él. Las palmeras que lo rodeaban susurraban secretos en un idioma que no conocía, pero que su alma parecía comprender perfectamente. Sus hojas se movían con gracia hipnótica, creando sombras danzantes sobre la arena que parecían contar historias sin palabras. Mateo caminó entre ellas, sintiendo como sus troncos irradiaban una calidez reconfortante, como si fueran guardianes antiguos que hubieran estado esperando su llegada durante incontables años. El aire estaba perfumado con aromas que no podía identificar en una mezcla de flores tropicales, sal marina y algo más, algo que olía a aventura y a secretos guardados. Cada respiración llenaba sus pulmones no solo de oxígeno, sino de una sensación de pertenencia que nunca antes había experimentado. Era como si esta isla hubiera estado esperándolo toda su vida. En el centro de la isla, Mateo descubrió un pequeño manantial de agua cristalina que brotaba de la tierra como el corazón líquido de un tesoro escondido. El agua era tan clara que podía ver cada grano de arena dorada en el fondo, y cuando se acercó para observar mejor,
Notó que el agua no solo reflejaba su imagen, sino que parecía mostrarle algo más profundo, una versión de sí mismo que lucía más serena, más paciente, como si la isla estuviera revelándole quién podría llegar a ser. Se sentó junto al manantial, dejando que el sonido suave del agua lo tranquilizara, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió esa urgencia constante de moverse o de que algo más tenía que suceder. Era como si hubiera encontrado un oasis de calma en medio del océano de su propia impaciencia. Exploró cada rincón de la pequeña isla con la curiosidad de un detective en su primera gran aventura. Descubrió flores que cambiaban de color según el ángulo de la luz, pasando de un rosa suave a un violeta profundo cuando las observaba desde diferentes perspectivas. Encontró rocas que parecían tener formas de animales dormidos, un delfín curvado, un pájaro con las alas plegadas, una foca descansando bajo el sol. Cada forma parecía contarle una historia silenciosa sobre la paciencia de la naturaleza para crear belleza a través del tiempo. Las conchas marinas dispersas por la arena no eran conchas ordinarias, sino pequeñas obras de arte que brillaban con colores que cambiaban como el interior de las perlas. Mateo las recogió una por una, sintiendo cómo cada una vibraba suavemente en su palma, como si fueran instrumentos musicales en miniatura, esperando ser tocados por manos que supieran apreciar su melodía secreta. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando todo a su alrededor con tonos dorados y naranjas que hacían que la isla pareciera estar hecha de luz solidificada. Mateo se tumbó sobre la arena tibia y observó cómo las nubes se transformaban lentamente en formas que su imaginación convertía en dragones amistosos, castillos flotantes y barcos de vela navegando por un océano de aire. Por primera vez en su vida, no se sintió impaciente por el paso del tiempo. Había algo en este lugar que lo invitaba a simplemente existir, a ser parte del momento presente sin necesidad de apresurarlo o cambiarlo. Era una sensación completamente nueva para él, como si hubiera descubierto un músculo emocional que nunca había sabido que tenía. La isla lo estaba enseñando, sin palabras, que algunos tesoros solo se revelan a quienes saben esperar con el corazón abierto. Mientras yacía allí, respirando el aire perfumado de la isla, y sintiendo cómo la arena se amoldaba perfectamente a su cuerpo, Mateo comenzó a notar algo extraordinario. A la isla no estaba completamente quieta. Había un movimiento sutil, casi imperceptible, como si toda la superficie estuviera respirando lentamente. Al principio pensó que era su imaginación, producto de la relajación profunda que estaba experimentando, pero cuando puso más atención, se dio cuenta de que el movimiento era real y constante, como el pecho de alguien que duerme profundamente. La realización lo llenó de una mezcla de fascinación y respeto. Esta isla no era solo un pedazo de tierra en medio del océano, sino algo vivo, algo que respiraba y soñaba. Era el momento perfecto para que su aventura real comenzara, aunque aún no sabía que estaba a punto de conocer a la criatura más sabia y paciente que jamás había existido en los océanos del mundo. Mientras Mateo contemplaba la belleza de su descubrimiento, algo comenzó a cambiar de manera tan sutil que al principio pensó que era su imaginación jugándole trucos. La isla parecía respirar. No era una sensación dramática, sino algo gentil y profundo, como el pecho de una persona dormida, que sube y baja en un ritmo tranquilo y constante. Las palmeras se mecían sin que hubiera viento, y las pequeñas olas que rodeaban la isla creaban patrones circulares perfectos, como si respondieran a un pulso invisible que provenía desde el interior de la tierra. Mateo se incorporó lentamente, apoyándose sobre sus codos, y prestó atención a esta nueva realidad que se desarrollaba a su alrededor. Era como si hubiera despertado dentro de un sueño, o como si el sueño hubiera comenzado a despertar a él. El manantial en el centro de la isla comenzó a brotar con más fuerza, creando pequeñas ondas que se extendían en círculos concéntricos perfectos sobre la superficie del agua cristalina. Mateo se acercó fascinado, observando cómo cada onda parecía sincronizada con el pulso suave que ahora podía sentir claramente bajo sus pies. Era como si estuviera parado sobre el corazón del océano mismo, sintiendo cada latido que bombeaba vida hacia todas las criaturas del mar. Las flores que había admirado minutos antes comenzaron a brillar más intensamente, sus colores cambiantes creando un espectáculo de luces que parecía coordinado por una inteligencia antigua y sabia. El aire se llenó de una música casi inaudible, una melodía que no venía de ninguna fuente visible, sino que parecía emanar de la propia isla, como si la tierra estuviera cantando una canción de bienvenida. De repente, Mateo sintió una vibración diferente bajo sus pies, más profunda y más deliberada,
que el ritmo constante de la respiración de la isla. Era como si algo gigantesco se estuviera moviendo muy despacio en las profundidades, algo tan enorme que su movimiento hacía que toda la superficie temblara ligeramente. No era un temblor aterrador, sino algo majestuoso y poderoso, como el primer movimiento de una sinfonía interpretada por una orquesta del tamaño del océano. Mateo se puso de pie y miró a su alrededor con ojos nuevos, comenzando a sospechar que lo que había tomado por una isla podría ser algo completamente diferente. Su corazón latía con anticipación, pero no con miedo. Había algo en el movimiento de esta tierra viva que le transmitía una sensación de seguridad absoluta, como si estuviera siendo cuidado por la presencia más benevolente del universo. Las palmeras comenzaron a inclinarse suavemente hacia el centro de la isla, como si estuvieran haciendo una reverencia a algo que estaba a punto de revelarse. Sus hojas susurraron más fuerte ahora, creando una armonía que sonaba como voces ancianas entonando una canción de despertar. Mateo siguió su ejemplo instintivamente, caminando hacia el manantial central, donde el agua ahora brotaba como una fuente pequeña pero constante. Cuando llegó al centro, puso sus manos sobre la arena tibia y cerró los ojos, permitiendo que todos sus sentidos se abrieran a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Era como si la isla entera estuviera preparándose para presentarse ante él, para mostrarle su verdadera naturaleza, después de haberlo invitado a conocer primero su belleza superficial. La paciencia con la que este proceso se desarrollaba le enseñaba algo profundo sobre el ritmo natural de las revelaciones importantes. Entonces sucedió algo que cambió para siempre la forma en que Mateo veía el mundo. El agua del manantial comenzó a elevarse lentamente, no como un geyser violento, sino como una columna líquida que crecía hacia el cielo con la gracia de una danza. Dentro del agua comenzaron a formarse imágenes. En primero fueron formas abstractas que fluían y se transformaban. Luego se convirtieron en escenas de océanos profundos, donde criaturas magníficas nadaban en la penumbra azul. Mateo vio ballenas que cantaban canciones que hacían temblar el fondo marino, pulpos que creaban jardines de colores con sus tentáculos, y peces que brillaban como estrellas perdidas en la profundidad. Era como si el agua estuviera mostrándole los recuerdos del océano, compartiendo con él visiones de un mundo submarino lleno de vida y sabiduría que había existido durante millones de años. Pero la visión más extraordinaria llegó al final en el agua flotante. Mateo vio el perfil de una cabeza inmensa, antigua y serena, con ojos que parecían contener toda la paciencia del universo. Era una tortuga, pero no cualquier tortuga. Era una criatura tan grande que su caparazón podía albergar bosques enteros, tan vieja que había visto nacer y morir a las estrellas, tan sabia que conocía los secretos del tiempo mismo. Los ojos de la tortuga en la visión lo miraron directamente, y Mateo sintió una conexión que traspasó todas las barreras entre las especies, todas las diferencias entre lo humano y lo mítico. Era un reconocimiento mutuo, una presentación silenciosa entre dos seres que estaban destinados a encontrarse en este momento perfecto del universo. La visión se desvaneció lentamente, pero la sensación de conexión permaneció, más fuerte que nunca. Mateo abrió los ojos y miró a su alrededor con una comprensión completamente nueva. Ya no estaba parado sobre una isla misteriosa. Estaba parado sobre el hogar de una criatura legendaria, sobre el caparazón de la tortuga gigante mítica que había estado durmiendo en las profundidades del océano durante siglos. La arena dorada no era arena en absoluto, sino el lecho donde crecían jardines marinos durante los largos sueños de la tortuga. Las palmeras no habían crecido de la tierra, sino que eran parte del ecosistema que la tortuga llevaba consigo en sus viajes por los océanos del mundo. Era como si hubiera sido invitado a conocer uno de los secretos más grandes y hermosos del planeta, un secreto que solo se revelaba a aquellos que sabían esperar con el corazón lleno de asombro y respeto. El niño impaciente que había corrido hacia la playa horas antes ya no existía. Había sido reemplazado por alguien que comenzaba a comprender la magia de los tiempos perfectos y las revelaciones graduales. Una vibración profunda y musical comenzó a emerger desde las profundidades del caparazón viviente, como si la tortuga gigante estuviera afinando su voz después de siglos de silencio. Mateo sintió cómo esta resonancia viajaba desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, llenándolo de una calidez que no venía del sol, sino de algo mucho más profundo y antiguo. No eran palabras lo que escuchaba, sino algo más puro en pensamientos
que florecían directamente en su mente como flores que se abren al amanecer. Era como si la tortuga hablara en el idioma universal de los corazones, un lenguaje que todos los seres vivos comprenden, pero que la mayoría había olvidado cómo escuchar. Mateo cerró los ojos y se dejó llevar por esta comunicación extraordinaria, sintiendo cómo su alma se expandía para recibir la sabiduría que estaba a punto de ser compartida con él. Pequeño navegante del tiempo, resonó la voz en su mente. Suave como las olas que acarician la orilla y profunda como los abismos marinos. He sentido la prisa de tu corazón desde que pusiste pie en mi hogar. Tus pensamientos corren como delfines jóvenes que aún no han aprendido que el océano es infinito y que no hay necesidad de nadar tan rápido para alcanzar el horizonte. Mateo abrió los ojos con asombro, no por miedo, sino por la belleza de esta primera conexión real con un ser que trascendía todo lo que había conocido hasta ahora. La voz de la tortuga no venía de arriba ni de abajo, sino de todas partes a la vez, como si el aire mismo hubiera aprendido a hablar. Era una sensación completamente nueva, como descubrir que tenía un sentido que nunca había sabido, que poseía... Yo soy Atlántida, continuó la voz, y con esas palabras, Mateo sintió como imágenes de océanos infinitos y tiempos inmemorables se desplegaban en su mente. He llevado jardines en mi espalda durante 1000 años. He visto nacer islas y he sido testigo de cómo las mareas escriben y borran historias en las costas del mundo. Los humanos me han visto pocas veces, y cuando lo han hecho, me han confundido con islas misteriosas que aparecen y desaparecen. Pero tú, pequeño corazón impaciente, has venido a mí en el momento exacto en que ambos necesitábamos encontrarnos. Las palabras de Atlántida llenaron el pecho de Mateo con una emoción que no sabía cómo nombrar. Era orgullo y humildad a la vez, gratitud y asombro mezclados en un sentimiento que lo hacía sentir especial, pero también parte de algo mucho más grande que él mismo. La tortuga gigante continuó compartiendo su sabiduría, y Mateo pudo sentir cómo cada palabra estaba cargada de experiencias vividas a lo largo de siglos. En mis 1000 años de vida, he aprendido que el tiempo no es un río que corre hacia el mar, sino un océano en el que podemos nadar en cualquier dirección. Los humanos jóvenes, como tú, creen que deben correr hacia el futuro, pero yo he descubierto que la verdadera sabiduría está en moverse con la misma gracia con la que las mareas abrazan la costa, sin prisa, pero sin pausa, permitiendo que cada momento sea perfecto tal como es. Mateo sintió cómo estas palabras resonaban en una parte de él que había estado esperando escuchar exactamente esta verdad. Era como si hubiera estado buscando una respuesta toda su vida sin saber cuál era la pregunta, y ahora ambas se revelaban simultáneamente. Observa mis jardines, le dijo Atlántida, y Mateo miró a su alrededor con ojos nuevos. Lo que antes había visto como palmeras hermosas, ahora lo entendía como un ecosistema completo que había crecido lentamente, año tras año, en perfecta armonía con los ritmos naturales de su anfitriona gigante. Cada planta aquí ha crecido a su propio ritmo, sin tratar de ser más rápida que las demás, sin competir por llegar primero a algún destino imaginario. Las flores no se quejan de no ser árboles. Los árboles no se lamentan de no ser flores. Cada uno aporta su belleza única al conjunto, y la perfección surge no de la velocidad, sino de la paciencia amorosa con la que cada ser se permite ser exactamente lo que es. Esta enseñanza golpeó el corazón de Mateo como una ola suave pero poderosa, haciéndole ver por primera vez que su prisa constante podría estar impidiéndole disfrutar la belleza del momento presente. He visto crecer civilizaciones enteras sobre mi caparazón, continuó la tortuga, y Mateo pudo sentir el peso de esos siglos en la voz tranquila de Atlántida. He sido hogar de generaciones de criaturas que nacieron, vivieron y murieron en mis jardines, cada una contribuyendo algo único a la historia que escribimos juntas. Algunas eran rápidas como los colibríes, otras lentas como los caracoles, pero todas encontraron su lugar perfecto en el ritmo de la vida que fluye sobre mí. He aprendido que la prisa es el enemigo de la profundidad, que cuando corremos demasiado rápido, perdemos la oportunidad de ver las maravillas pequeñas que hacen que cada momento sea un tesoro. Mateo sintió como sus propios recuerdos de impaciencia comenzaban a transformarse, como si las palabras de la tortuga fueran rayos de sol que iluminaran rincones de su corazón que habían estado en sombras. Atlántida hizo una pausa, y en ese silencio, Mateo pudo escuchar todos los sonidos sutiles que antes había pasado por alto, el susurro de las hojas que crecían, el goteo suave del manantial, el murmullo casi inaudible de las criaturas microscópicas que vivían en armonía en este jardín flotante. Escucha, pequeño navegante,
le dijo finalmente la tortuga. El mundo está lleno de música que solo puede ser percibida por aquellos que han aprendido a moverse al ritmo del tiempo natural. Tu corazón joven late rápido, porque está lleno de vida y energía, y eso es hermoso. Pero imagina cuánto más podrías sentir, cuánto más podrías experimentar, si permitieras que esa energía fluyera como un río profundo, en lugar de como un torrente que se desborda. Era la invitación más hermosa que Mateo había recibido jamás, a la invitación a descubrir una forma completamente nueva de existir en el mundo, una forma que honrara tanto su naturaleza juvenil como la sabiduría ancestral que ahora se ofrecía a él. Atlántida comenzó a moverse lentamente a través del océano, y Mateo sintió como todo el jardín que lo rodeaba se balanceaba suavemente, como si estuviera en una cuna gigante mecida por las manos más gentiles del universo. Este movimiento no provocaba mareo alguno, al contrario, creaba una sensación de profunda tranquilidad que se extendía desde su centro hacia cada célula de su cuerpo. Las palmeras se mecían en armonía con el movimiento de la tortuga, creando una sinfonía visual que hipnotizaba y calmaba. Al mismo tiempo, Mateo se sentó en la arena tibia y permitió que este nuevo ritmo lo guiara hacia un estado de conciencia que nunca antes había experimentado. Era como si hubiera descubierto que su cuerpo tenía la capacidad de sintonizarse con frecuencias más profundas de la existencia. Frecuencias que hablaban de patient understanding en lugar de urgencia y ansiedad. Ahora te mostraré algo especial, murmuró Atlántida en su mente, y el manantial en el centro del jardín comenzó a cambiar de una manera extraordinaria. El agua cristalina se volvió como un espejo líquido que reflejaba no el cielo azul de arriba, sino imágenes de tiempos pasados, que se movían como escenas de un libro de cuentos viviente. Mateo se acercó fascinado y vio aparecer la historia de todos los seres que habían llamado hogar al caparazón de la tortuga a lo largo de los siglos. Vio familias de pájaros tropicales que construían sus nidos generación tras generación, cada una esperando pacientemente el momento perfecto para aparearse, incubar sus huevos y enseñar a volar a sus crías. Observó cómo cada generación tomaba exactamente el tiempo necesario, sin prisa, permitiendo que la naturaleza siguiera su curso perfecto. Era una lección visual sobre la belleza de respetar los tiempos naturales de la vida. En las aguas del recuerdo, Mateo también vio criaturas marinas que visitaban el jardín flotante durante las paradas de Atlántida en aguas profundas. Delfines jóvenes jugaban entre las raíces sumergidas de las palmeras, aprendiendo las danzas ancestrales de sus mayores sin intentar dominarlas de inmediato. Tortugas más pequeñas, descendientes lejanas de Atlántida, se acercaban para recibir sabiduría, y Mateo pudo ver cómo la paciencia se transmitía de generación en generación como un regalo sagrado. Ballenas ancianas cantaban canciones que duraban horas enteras, cada nota perfectamente colocada en el tiempo, cada pausa llena de significado. Era como observar una escuela submarina donde la principal materia enseñada era el arte de vivir sin prisa, de encontrar la perfección en el ritmo natural de las cosas. Cada uno de estos seres, explicó Atlántida, mientras las imágenes continuaban fluyendo en el agua, llegó a mi jardín, llevando en su corazón la misma prisa que tú traes hoy, y cada uno aprendió, a su manera y en su tiempo perfecto, que la vida es más rica cuando se saborea lentamente, como un manjar que debe ser degustado con todos los sentidos. Mateo vio entonces algo que lo conmovió profundamente en niños humanos de diferentes épocas que, como él, habían llegado al jardín de Atlántida, llevados por las corrientes del destino. Vio a una niña vikinga que aprendió a esperar las estaciones perfectas para navegar, a un joven polinesio que descubrió los ritmos secretos de las mareas, a una pequeña de la antigua Atlántida que entendió que los tesoros más preciados del océano solo se revelan a quienes saben bucear con paciencia en las profundidades del tiempo. Las imágenes se hicieron más intensas y personales, mostrando momentos específicos, donde cada visitante había tenido su revelación sobre el tiempo. Mateo vio como la niña vikinga, inicialmente desesperada por regresar a casa, había aprendido a leer las señales del viento y las estrellas, descubriendo que la navegación exitosa requería una armonía perfecta entre la urgencia humana y los ritmos naturales del mundo. El joven polinesio, ansioso por demostrar su valor como pescador, había encontrado que los peces más sabios solo mordían el anzuelo de aquellos pescadores que habían aprendido a esperar con el corazón sereno. La pequeña Atlante, preocupada por el futuro de su civilización, había comprendido que las soluciones más profundas emergen no de la prisa desesperada,
sino de la contemplación paciente que permite ver patrones invisibles para las mentes aceleradas. Todos ellos, continuó Atlántida, regresaron a sus vidas transformados, llevando consigo el regalo de la paciencia sabia, no una paciencia pasiva que espera sin actuar, sino una paciencia activa que sabe cuándo moverse y cuándo ser hostil, cuándo sembrar y cuándo cosechar, cuándo hablar y cuándo escuchar el silencio que habla más profundo que las palabras. Mateo sintió cómo estas historias resonaban en su propio corazón, reconociendo en cada una de ellas aspectos de su propia lucha con el tiempo. Era como si Atlántida hubiera guardado estas memorias específicamente para él, sabiendo que llegaría el día en que un niño con su particular tipo de impaciencia necesitaría ver estos ejemplos de transformación para creer que él también podía cambiar. El agua del manantial comenzó a mostrar entonces imágenes del futuro posible de Mateo. Lo vio a sí mismo creciendo con una nueva comprensión del tiempo, tomando decisiones más sabias, porque había aprendido a escuchar los ritmos internos de su intuición. Lo vio ayudando a otros niños impacientes, compartiendo con ellos los secretos que estaba aprendiendo en este jardín mágico. Lo vio como un adulto que sabía cuándo actuar con rapidez y cuándo permitir que las cosas se desarrollaran a su ritmo natural. Un ser humano que había encontrado la perfecta armonía entre la energía juvenil y la sabiduría ancestral. Estas visiones del futuro no eran promesas, sino posibilidades, semillas que Atlántida estaba plantando en su corazón para que pudieran germinar en los años venideros. Finalmente, las imágenes se desvanecieron y el agua del manantial volvió a su transparencia cristalina. Pero algo había cambiado permanentemente en la percepción de Mateo. Ya no veía el agua como simplemente H2O, sino como un espejo viviente que había contenido la sabiduría de los siglos, y ahora la había compartido con él. Se sintió como si hubiera recibido un regalo invaluable a la perspectiva de los tiempos largos, la capacidad de ver su propia vida no como una carrera desesperada hacia metas desconocidas, sino como un jardín que podía cultivar con amor y paciencia, permitiendo que cada experiencia floreciera en su momento perfecto. Era el comienzo de una transformación que lo acompañaría por el resto de su vida. Atlántida se sumergió lentamente en aguas más profundas, y Mateo experimentó algo completamente nuevo, a la sensación de estar bajo el agua, pero aún poder respirar perfectamente. Una burbuja mágica de aire rodeaba todo el jardín, permitiendo que los pájaros siguieran cantando y las flores continuaran floreciendo incluso en las profundidades azules del océano. Era como estar dentro de una catedral submarina donde la luz del sol se filtraba en rayos dorados que danzaban a través del agua, creando patrones móviles de luz y sombra que transformaban continuamente el paisaje del jardín. Mateo pudo ver peces de colores brillantes nadando alrededor de la burbuja protectora, curiosos por este jardín flotante que había aparecido en su territorio acuático. La experiencia era tan surrealista y hermosa que sintió como su percepción de lo que era posible en el mundo se expandía como ondas en un estanque tranquilo. En las profundidades, le explicó Atlántida mientras continuaban descendiendo suavemente, el tiempo se mueve diferente que en la superficie. Aquí, lejos del ruido y la prisa del mundo de arriba, puedes sentir los verdaderos ritmos de la vida. Mateo notó que tenía razón en su respiración, se había vuelto más lenta y profunda automáticamente. Su corazón latía con un ritmo más calmado, y sus pensamientos ya no corrían como ratones en una rueda. Era como si las profundidades del océano tuvieran un efecto mágico que sintonizaba automáticamente a todos los seres vivos, con frecuencias más tranquilas y sabias. Observó cómo incluso los peces se movían de manera diferente aquí abajo, no con la urgencia frenética que a veces mostraban en aguas poco profundas, sino con una gracia fluida que parecía una danza coreografiada por la propia naturaleza. Observa las corrientes marinas, le sugirió la tortuga gigante, y Mateo dirigió su atención a los movimientos del agua que los rodeaba. Pudo ver streams invisibles de agua que se movían a diferentes velocidades y en diferentes direcciones, creando un sistema complejo de flujos que parecía caótico al principio, pero que gradualmente reveló patrones hermosos y lógicos. Las corrientes nunca tienen prisa, continuó Atlántida, pero nunca se detienen tampoco. Se mueven con la persistencia de quien conoce su destino y confía en que llegará en el momento perfecto. Algunas corrientes tardan años en completar su ciclo alrededor del océano, pero cada gota de agua que transportan llega exactamente donde necesita estar. Esta observación golpeó a Mateo. Como una revelación, había estado pensando en el tiempo como algo que lo presionaba, cuando en realidad podía ser un aliado que lo llevaba hacia donde necesitaba ir. En las profundidades,
Atlántida le mostró criaturas que había conocido a lo largo de sus 1000 años de vida, seres que habían dominado completamente el arte de vivir en armonía con los ritmos naturales del tiempo. Vio medusas que pulsaban con la misma cadencia que los latidos de corazones antiguos, moviéndose a través del agua con una gracia hipnótica que parecía una meditación en movimiento. Observó pulpos que cambiaban de color no con prisa nerviosa, sino con la deliberación de artistas, que conocen exactamente el efecto que quieren crear. Contempló bancos de peces que se movían como una sola entidad, cada individuo perfectamente sincronizado con el conjunto, sin necesidad de líderes que los apresuraran o los dirigieran. Era como observar una sinfonía viviente, donde cada nota sabía exactamente cuándo entrar y cuándo guardar silencio. Estas criaturas, le explicó Atlántida, han encontrado el secreto de la eficiencia verdadera en hacer exactamente lo que necesitan hacer, cuando necesitan hacerlo, sin energía desperdiciada, en ansiedad o prisa. Mateo comenzó a entender que había estado confundiendo velocidad con eficiencia, urgencia con importancia. Vio cómo las criaturas marinas lograban mucho más que muchos humanos, no porque se movieran más rápido, sino porque cada uno de sus movimientos tenía propósito y dirección. Un tiburón que pasó cerca de ellos demostró esta lección perfectamente. Se movía con una economía de movimiento que era poetry in motion, cada ondulación de su cuerpo calculada para lograr el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. No había prisa en sus movimientos, pero había una potencia y una precisión que quitaban el aliento. Atlántida lo llevó entonces a una corriente marina especial que ella llamaba el río del tiempo presente. Esta corriente tenía una cualidad única. En todo lo que tocaba parecía brillar con una luz interior suave, como si estuviera siendo bendecido con la capacidad de existir completamente en el momento actual. Mateo extendió su mano hacia la corriente y sintió como una sensación de completud absoluta lo invadía. Por primera vez en su vida, no sintió la necesidad de estar en ningún otro lugar o tiempo que no fuera exactamente aquí y ahora. Era una sensación tan profundamente satisfactoria que las lágrimas de gratitud comenzaron a rodar por sus mejillas. Esta, le dijo Atlántida suavemente, es la sensación que buscan todos los seres vivos, aunque la mayoría no sabe cómo encontrarla. Es la paz de estar completamente presente en tu propia vida. La tortuga gigante comenzó entonces a ascender lentamente hacia la superficie, pero esta vez el viaje se sintió diferente para Mateo. En lugar de impacientarse por llegar arriba, se encontró disfrutando cada momento del ascenso, observando cómo la luz cambiaba gradualmente de azul profundo a azul claro, cómo aparecían diferentes tipos de peces en cada nivel de profundidad, como su propia sensación de estar en el agua se transformaba sutilmente con cada metro que subían. Era como si hubiera aprendido a leer el libro del océano, página por página, en lugar de saltar al final para ver cómo terminaba la historia. Cuando finalmente emergieron a la superficie y el jardín de Atlántida brilló nuevamente bajo la luz dorada del sol, Mateo se sintió como si hubiera regresado a casa después de un viaje que había durado años, aunque había sido solo cuestión de minutos. Había aprendido a habitar el tiempo de una manera completamente nueva. De regreso en la superficie, bajo la luz cálida del sol que comenzaba a acercarse al horizonte, Atlántida invitó a Mateo a participar en algo que ella llamó el ritual de la paciencia. No era una ceremonia religiosa o mística, sino una práctica simple que la tortuga había desarrollado a lo largo de sus 1000 años de vida, para ayudar a los seres impacientes a encontrar su centro. Siéntate junto al manantial, le dijo con su voz mental, que ahora se sentía tan familiar como su propia voz interna, y observa cómo cada gota de agua que brota tiene su momento perfecto para aparecer. Mateo se acomodó en la arena tibia, cruzando las piernas como había visto hacer a los monjes en los libros, y dirigió toda su atención al pequeño manantial. Al principio, ver gotitas de agua le parecía aburrido, pero gradualmente comenzó a notar patrones sutiles, ritmos internos, una música acuática que nunca había percibido antes. Cada gota, continuó Atlántida, es única e irreemplazable. Ninguna llega antes de tiempo, ninguna llega tarde. Cada una aparece exactamente cuando el universo necesita que aparezca. Mateo observó más intensamente y comenzó a ver algo extraordinario en cada gota de agua que brotaba del manantial. Brillaba con una luz diferente, contenía reflejos únicos, creaba ondas distintivas cuando tocaba la superficie del pequeño estanque. Era como si estuviera observando el nacimiento de pequeños universos líquidos, cada uno con su propia personalidad y propósito. La monotonía que había sentido inicialmente se transformó en fascinación
y luego en una sensación de asombro que creció con cada gota observada. Era su primera lección práctica sobre cómo la paciencia puede transformar lo ordinario en extraordinario, lo aburrido en mágico. Ahora, le dijo la tortuga, después de que Mateo había estado observando durante lo que sintió como una eternidad hermosa, cierra los ojos y escuchan tu propio manantial interno. Mateo no entendió inmediatamente qué quería decir, pero siguió la instrucción. Con los ojos cerrados, comenzó a notar sonidos que había pasado por alto en su propia respiración, que entraba y salía con un ritmo tan constante como las gotas del manantial. Su corazón, que latía como un tambor suave que marcaba el tiempo de su vida. Incluso el sonido sutil de su sangre circulando, como un río interno que nunca se detiene. Era como descubrir que llevaba dentro de sí mismo toda una orquesta que había estado tocando música a las 24 horas del día sin que él nunca se hubiera detenido a escucharla. Tu cuerpo, le explicó Atlántida, ya conoce los secretos de la paciencia perfecta. Tu corazón no trata de latir más rápido para terminar antes su trabajo. Tus pulmones no se apresuran para acabar. Con la respiración, tu sangre no corre desesperadamente para llegar más rápido a su destino. Todo en ti sabe moverse al ritmo exacto que la vida requiere. Esta revelación impactó a Mateo como un rayo de comprensión que iluminó rincones de su mente que habían estado en la oscuridad. Había estado luchando contra su propia naturaleza, tratando de forzar su mente a moverse más rápido que su cuerpo, sus emociones, a cambiar más rápido que sus experiencias, sus deseos a cumplirse más rápido que el tiempo natural que requería su manifestación. Era como si hubiera estado tratando de hacer que su corazón latiera al ritmo de una canción de rock, cuando su naturaleza profunda era más parecida a una balada suave y profunda. Atlántida lo guió entonces a través de una serie de ejercicios que ella había desarrollado, observando a las criaturas más pacientes del océano. Respira como respiran las ballenas, le dijo, con respiraciones tan profundas y lentas que cada una sea como una meditación completa. Mateo inhaló lentamente, llenando sus pulmones completamente, y luego exhaló aún más lentamente, sintiendo como el aire salía de su cuerpo llevándose consigo la ansiedad y la prisa que había cargado durante tanto tiempo. Mueve tus brazos como se mueven las mantarrayas, continuó la tortuga, con una gracia fluida que no desperdicia energía en movimientos nerviosos. Mateo extendió sus brazos y los movió en ondas lentas y suaves, sintiendo cómo cada movimiento se conectaba naturalmente con el siguiente, creando una danza personal que lo calmaba y lo centraba al mismo tiempo. Ahora piensa como piensan las tortugas, le dijo Atlántida, con un toque de humor cariñoso en su voz mental. No pienses muchas cosas a la vez, sino una cosa a la vez, pero piénsala completamente, explórala desde todos los ángulos, saboréala como si fuera el pensamiento más delicioso del mundo. Mateo eligió pensar en el color del agua que lo rodeaba, ese azul particular que no había visto en ningún otro lugar. En lugar de saltar rápidamente a otros pensamientos, se quedó con ese azul, explorando todos sus matices, recordando cómo cambiaba según la profundidad, cómo interactuaba con la luz, cómo lo hacía sentir cuando lo miraba. Era como degustar un flavor complejo, que revelaba nuevas notas, cuanto más tiempo permanecía en el paladar mental. Por primera vez en su vida, un solo pensamiento le resultó suficiente, completo, satisfactorio. El ritual continuó hasta que el sol comenzó a tocar el horizonte, pintando el cielo con colores que parecían salidos de los sueños más hermosos. Mateo había perdido completamente la noción del tiempo cronológico, pero había ganado algo mucho más valioso, en la capacidad de habitar el tiempo emocional, ese tiempo que se expande cuando estamos completamente presentes y se contrae cuando estamos distraídos o ansiosos. Le dijo Atlántida mientras observaban juntos el atardecer, es el regalo más grande que puedo darte en la experiencia de vivir en el tiempo de tu corazón, en lugar del tiempo de los relojes. Los relojes miden minutos y horas, pero tu corazón mide momentos de belleza, instantes de conexión, suspiros de satisfacción profunda. Mateo sintió que había recibido una llave maestra que abría puertas en su interior que ni siquiera sabía que existían. Puertas que conducían a jardines internos donde podía encontrar paz y plenitud, sin importar qué tan caótico fuera el mundo exterior. Mientras el sol descendía pintando el cielo de naranja y púrpura, Atlántida comenzó a compartir con Mateo lo que consideraba el secreto más profundo que había aprendido en sus 1000 años de existencia, la sabiduría de las estaciones internas. Así como el año tiene primavera, verano, otoño e invierno, explicó la tortuga gigante, el corazón humano también tiene sus propias estaciones que se suceden, en ciclos,
naturales. La mayoría de las personas luchan contra estas estaciones internas, queriendo que siempre sea primavera en sus emociones. Pero esto es tan imposible como querer que siempre sea verano en el mundo exterior. Mateo escuchaba fascinado, comenzando a reconocer, en su propia experiencia, los cambios de ánimo y energía que antes había interpretado como problemas que necesitaba resolver, pero que ahora empezaba a ver como ritmos naturales, que podía aprender a abrazar y honrar. La primavera interior, continuó Atlántida mientras una brisa suave mecía las palmeras de su jardín. Es cuando sientes que todo es posible, cuando tienes energía para comenzar nuevos proyectos y explorar nuevas ideas. Es la estación de la curiosidad y la esperanza. Pero muchos humanos se frustran cuando esta energía primaveral no se mantiene constantemente, no entendiendo que necesita ser seguida por otras estaciones para completar el ciclo natural de crecimiento. Mateo recordó momentos en su vida cuando había sentido exactamente esa energía, esa emoción burbujeante cuando comenzaba algo nuevo, esa sensación de que podía conquistar el mundo entero. Pero también recordó la decepción que sentía cuando esa energía eventualmente disminuía, interpretándolo como una falla personal en lugar de como una transición natural hacia otra fase de su desarrollo interno. El verano interior, explicó la tortuga, es cuando tus proyectos florecen, cuando las semillas que plantaste en primavera dan fruto. Es la estación de la actividad intensa y la productividad. Pero incluso el verano más hermoso debe eventualmente dar paso al otoño, que es la estación de la cosecha y la reflexión. Mateo pudo visualizar estos ciclos en su propia vida escolar. Había momentos cuando se sumergía completamente en un proyecto, trabajando con intensa concentración y disfrutando cada momento del proceso creativo. Pero luego llegaban periodos cuando necesitaba parar, evaluar lo que había logrado y decidir qué aspectos de su trabajo quería conservar y cuáles necesitaba dejar ir. Antes había visto estos periodos de reflexión como pérdida de tiempo, pero ahora comenzaba a entenderlos como partes esenciales de su crecimiento personal. El otoño interior es la estación más malentendida, continuó Atlántida con una sabiduría que parecía provenir de siglos de observación cuidadosa. Es cuando necesitas soltar lo que ya no te sirve, cuando recoges los frutos de tu trabajo, pero también dejas que se vayan las hojas que ya cumplieron su propósito. Muchos luchan contra el otoño interior porque lo confunden con tristeza o fracaso, pero en realidad es la estación de la sabiduría y la preparación. Mateo pensó en momentos cuando había tenido que dejar atrás juguetes que ya no le interesaban, amigos que habían tomado caminos diferentes, o ideas sobre sí mismo que ya no encajaban con quien se estaba convirtiendo. Había experimentado estos cambios como pérdidas dolorosas, pero ahora podía ver que también habían sido formas de hacer espacio para cosas nuevas y mejores que estaban por venir. Y luego llega el invierno interior, dijo Atlántida, la estación del descanso profundo, la contemplación silenciosa, la preparación invisible para el próximo ciclo de crecimiento. En el invierno interior no pasa mucho en la superficie, pero en las profundidades del alma hay un trabajo importante, sucediendo en semillas de nuevas ideas. Están germinando, heridas emocionales están sanando, y tu ser esencial está reuniendo fuerzas para la próxima primavera. Mateo recordó periodos en su vida cuando se había sentido quieto por dentro, momentos cuando no tenía ganas de hacer mucho de nada, cuando prefería simplemente estar solo con sus pensamientos. Antes había interpretado estos momentos como aburrimiento o pereza, pero ahora podía ver que habían sido pausas necesarias, periodos de recarga que habían hecho posible sus próximas explosiones de creatividad y energía. El secreto, le dijo Atlántida, mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo púrpura, no es tratar de controlar estas estaciones internas, sino aprender a moverte con ellas, como un surfista experto se mueve con las olas del océano. Cuando sientes la primavera interior llegando, permítete sembrar nuevas semillas. Cuando llega el verano interior, trabaja con intensidad y pasión. Cuando sientes el otoño interior acercándose, celebra tus logros y deja ir lo que necesita irse. Y cuando llega el invierno interior, descansa profundamente y confía en que la primavera regresará cuando sea su momento perfecto. Esta enseñanza resonó en el corazón de Mateo, como una revelación que explicaba tantas cosas sobre su propia experiencia, que nunca había entendido completamente. Pero la lección más importante, añadió la tortuga, mientras una luna llena comenzaba a asomarse por el horizonte, es que cada estación tiene su propia belleza y su propio regalo. Los humanos impacientes quieren saltarse las estaciones que no les gustan para llegar rápidamente a las que prefieren. Pero esto es como querer tener solo días soleados sin lluvia, o solo flores
sin la quietud invernal que las hace posibles. Mateo sintió como una profunda aceptación comenzaba a crecer en su pecho, una paz con la idea de que no necesitaba sentirse de la misma manera todo el tiempo, que podía confiar en sus propios ritmos internos tanto como confiaba en los ritmos del día y la noche. Era como si hubiera recibido permiso para ser completamente humano, con toda la hermosa complejidad que eso implicaba. Atlántida le pidió entonces que cerrara los ojos e identificara en qué estación interna se encontraba en este momento. Mateo respiró profundamente y exploró sus sensaciones internas. Sentía una mezcla curiosa. Había elementos de primavera en su emoción por todo lo que estaba aprendiendo, aspectos de verano en su intensa concentración en las enseñanzas de la tortuga, toques de otoño en su reflexión sobre cómo había estado viviendo hasta ahora, e incluso algo de invierno en la quietud profunda que había encontrado durante el ritual de paciencia. Es posible, le dijo Atlántida con aprobación, experimentar aspectos de todas las estaciones al mismo tiempo, especialmente durante momentos de gran aprendizaje y transformación como el que estás viviendo ahora. Lo importante es reconocer y honrar cada una de estas energías, permitiendo que todas contribuyan a tu crecimiento sin tratar de forzar ninguna de ellas a ser diferente de lo que es. Era la lección final sobre la aceptación a no solo de las estaciones externas del año, sino de las estaciones íntimas del alma. La luna llena se alzó sobre el océano como una perla gigante suspendida en terciopelo azul, bañando el jardín de Atlántida con una luz plateada que transformaba todo en un paisaje de sueños. Mateo había permanecido despierto toda la noche, no por insomnio o ansiedad, sino por una sensación de plenitud tan completa que el sueño parecía innecesario. Había pasado horas simplemente existiendo en el jardín mágico, observando cómo las flores nocturnas se abrían bajo la luz lunar, escuchando los sonidos suaves del agua y sintiendo cómo su nueva comprensión del tiempo se asentaba en su corazón como semillas que encontraban su lugar perfecto en tierra fértil. Era como si hubiera aprendido a saborear la existencia misma, a encontrar entretenimiento y satisfacción en el simple acto de estar vivo y consciente en un mundo lleno de maravillas sutiles. Pequeño navegante del tiempo, le dijo Atlántida mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el horizonte de rosa suave. Ha llegado el momento de que regreses a tu mundo, pero no regresas como el mismo niño que llegó ayer. Llevas contigo un tesoro que ningún pirata podría robar, un conocimiento que ninguna tormenta podría destruir en la sabiduría de vivir en armonía con los ritmos profundos de la existencia. Mateo sintió una mezcla de gratitud inmensa y tristeza suave. Había encontrado algo en este jardín flotante que no sabía que estaba buscando, y aunque entendía que debía regresar a su vida regular, una parte de él quería quedarse para siempre en este lugar donde el tiempo se movía como miel dorada, y cada momento contenía eternidades de belleza. Era su primera experiencia real con la naturaleza agridulce de los finales, que también son comienzos. Pero recuerda, continuó la tortuga gigante, que no te estoy enviando de vuelta a tu vida anterior. Te estoy enviando hacia tu vida nueva, una vida donde puedes aplicar todo lo que has aprendido aquí. Cada día tendrás oportunidades de practicar la paciencia, de honrar tus estaciones internas, de moverte con la gracia de las corrientes marinas en lugar de luchar contra los ritmos naturales de tu propia existencia. Atlántida hizo una pausa, y Mateo pudo sentir cómo la tortuga estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras finales, como un jardinero que selecciona las semillas más preciosas para plantar en el lugar más apropiado. Y cuando encuentres momentos difíciles, cuando la impaciencia trate de regresar a tu corazón, cierra los ojos y recuerda el sonido del manantial, el movimiento de las corrientes profundas, la respiración lenta de este jardín viviente. Atlántida comenzó a moverse lentamente hacia aguas menos profundas, acercándose a la costa donde los padres de Mateo probablemente lo estaban buscando con preocupación. Pero el tiempo había funcionado de manera extraña durante su aventura, aunque había pasado toda la noche en el jardín de la tortuga. En el mundo exterior, apenas habían transcurrido unos minutos desde que se había adentrado en el agua. Era como si Atlántida hubiera creado una burbuja temporal, donde el aprendizaje profundo podía ocurrir sin las presiones del tiempo cronológico. Mateo entendió que este era otro regalo de la tortuga en la posibilidad de transformación, sin las complicaciones que habría causado una ausencia prolongada de su mundo familiar. Antes de que te vayas, le dijo Atlántida, quiero darte algo que puedas llevar contigo como recordatorio de todo lo que has aprendido aquí. El manantial central del jardín comenzó a brillar con una luz dorada, y de él emergió una pequeña concha marina que flotó suavemente
hasta las manos de Mateo. Pero esta no era una concha ordinaria, aun cuando la tocó. Pudo escuchar en su interior el eco del océano profundo, el susurro de las corrientes ancestrales, y muy suavemente, la voz de Atlántida resonando como un eco cariñoso. Cada vez que te sientas abrumado por la impaciencia, le explicó la tortuga, sostén esta concha cerca de tu oído y recuerda que eres parte de algo mucho más grande que tu propia prisa, conectado con los ritmos eternos del universo que siempre te guiarán hacia donde necesitas estar. Mateo sostuvo la concha contra su pecho, sintiendo cómo irradiaba una calidez suave que se extendía por todo su cuerpo. Era como llevar un pedacito del jardín de Atlántida dentro de su corazón, una ancla emocional que siempre le recordaría esta experiencia transformadora. Gracias, murmuró, y aunque no estaba seguro de si había hablado en voz alta o solo en su mente, supo que Atlántida había recibido su gratitud. La tortuga respondió con una sensación de amor tan puro y antiguo que Mateo sintió como si hubiera sido bendecido por la propia sabiduría del océano. Era un amor que no pedía nada a cambio, un amor que simplemente celebraba su existencia y su crecimiento, el tipo de amor incondicional que solo los seres verdaderamente sabios saben dar. El jardín comenzó a elevarse lentamente sobre la superficie del agua, mientras Atlántida se preparaba para despedirse. Las palmeras parecían despedir sus hojas al viento en una danza de gratitud. Las flores liberaron fragancias más intensas como un abrazo aromático de despedida. Y el manantial brotó con más fuerza, como si quisiera ofrecer un último regalo de su agua sagrada. Mateo se puso de pie y caminó hasta el borde del jardín, donde el agua tibia del océano lamía suavemente la arena dorada. Por un momento, experimentó la tentación de quedarse, de pedirle a Atlántida que lo llevara a aventuras en océanos lejanos y lugares míticos que existían más allá de los mapas conocidos. Pero en su corazón sabía que su verdadera aventura acababa de comenzar, la aventura de vivir su vida cotidiana con la sabiduría que había ganado. «Ve ahora», le dijo Atlántida, con una ternura que contenía tanto amor como fortaleza. «Pero recuerda que aunque nuestros caminos se separen físicamente, siempre estaremos conectados a través del océano de conciencia que compartimos todos los seres vivientes. Cada vez que mires el mar, cada vez que sientas el ritmo de tu propia respiración, cada vez que elijas la paciencia sobre la prisa, estarás honrando nuestra conexión y manteniendo viva la magia que hemos compartido». Con estas palabras finales, Mateo sintió como una corriente suave lo levantaba y lo llevaba de regreso hacia la orilla, donde sus padres lo esperaban, exactamente donde los había dejado, aún absortos en su conversación sobre los colores del atardecer, completamente inconscientes de la extraordinaria aventura que su hijo acababa de vivir. Cuando sus pies tocaron la arena familiar de la playa, Mateo se volvió para despedirse de Atlántida, pero todo lo que pudo ver fue un destello de luz dorada en el horizonte que rápidamente se desvaneció en la distancia, como si hubiera sido solo un reflejo especialmente hermoso del sol sobre las olas. Sin embargo, la concha marina en su mano y la sensación de paz profunda en su corazón le confirmaron que la experiencia había sido completamente real. Se acercó a sus padres con pasos lentos y deliberados, saboreando cada momento del regreso, y cuando su madre le preguntó qué había estado haciendo, simplemente sonrió y dijo, aprendiendo a escuchar al océano. Era una respuesta perfectamente honesta, que también protegía la magia de lo que había experimentado, manteniéndola segura en su corazón como un tesoro secreto. Esa noche, mientras yacía en su cama escuchando el sonido distante de las olas, Mateo sostuvo la concha cerca de su oído y sonrió al reconocer la voz familiar de Atlántida, susurrándole una canción de cuna hecha de corrientes marinas y susurros de viento. Había regresado a su mundo, pero ya no era el mismo niño impaciente que había corrido hacia la playa unas horas antes. Era alguien que había aprendido el secreto más importante del universo, aunque la vida no es una carrera hacia la meta, sino una danza que se disfruta paso a paso, respiración por respiración, latido por latido, y con esa comprensión se quedó dormido no con la ansiedad de lo que el mañana podría traer, sino con la satisfacción completa de haber vivido este día exactamente como tenía que ser vivido. 3 meses habían pasado desde el encuentro de Mateo con Atlántida, y cualquiera que lo conociera antes podía notar el cambio extraordinario que se había operado en él. Ya no corría por los pasillos de la escuela como si fuera perseguido por urgencias invisibles, sino que caminaba con una gracia nueva, observando detalles que antes habría pasado por alto, a la manera en que la luz del sol creaba patrones cambiantes. En las paredes, el sonido de sus propios pasos, creando un ritmo personal. Las expresiones en los rostros de sus compañeros
que revelaban historias silenciosas. Sus maestros notaron que había desarrollado una capacidad de concentración que antes no poseía, pero no era la concentración tensa de quien lucha por enfocarse, sino la atención relajada de quien ha aprendido a estar completamente presente en cada momento. Era como si hubiera descubierto un tipo diferente de tiempo, uno que se expandía para contener todo lo que necesitaba experimentar en casa. La transformación era aún más evidente cuando su madre le pedía que esperara mientras ella terminaba de preparar la comida. Mateo ya no tamboreaba sus dedos impatiently contra la mesa. En su lugar, encontraba pequeños proyectos para ocupar el tiempo, observar cómo se movían las nubes por la ventana, escuchar las conversaciones de los pájaros en el jardín, o simplemente respirar conscientemente, recordando las lecciones de Atlántida sobre encontrar entretenimiento en los ritmos básicos de la vida. Sus padres al principio se preocuparon por este cambio, preguntándose si algo estaba mal, pero gradualmente se dieron cuenta de que su hijo no había perdido energía o entusiasmo, sino que había aprendido a canalizarlos de manera más sabia y efectiva. Era como si hubiera madurado años en el transcurso de unos pocos meses. El verdadero test de su transformación llegó cuando enfrentó una situación que antes lo habría llenado de ansiedad desesperada. Su clase de arte tenía que crear un proyecto que tardaría varias semanas en completarse, un mural colaborativo donde cada estudiante era responsable de una sección que debía coordinarse perfectamente con las de sus compañeros. El Mateo anterior habría querido terminar su parte en el primer día, frustrándose cuando se diera cuenta de que necesitaba esperar a que otros completaran sus secciones antes de poder proceder con la suya. Pero el nuevo Mateo vio esta situación como una oportunidad perfecta para practicar todo lo que había aprendido en el jardín flotante de Atlántida. Se acercó al proyecto como se había acercado al manantial, con paciencia, curiosa, disfrutando cada pincelada, cada decisión de color, cada momento de colaboración con sus compañeros. Durante el desarrollo del mural, Mateo se convirtió naturalmente en una influencia calmante para sus compañeros más ansiosos. Cuando María se frustró porque su sección no se veía como la había imaginado, Mateo le habló sobre las estaciones internas y cómo a veces los proyectos creativos necesitan pasar por un invierno de aparente imperfección antes de florecer en su forma final. Cuando Carlos se impacientó porque otro compañero estaba tardando mucho en terminar una parte que él necesitaba para continuar la suya, Mateo le sugirió que usara ese tiempo para observar realmente lo que los demás estaban creando, para apreciar los detalles y técnicas que podría incorporar en su propio trabajo. Sin darse cuenta, había comenzado a transmitir las enseñanzas de Atlántida, convirtiéndose en un pequeño embajador de la paciencia sabia. Una tarde, mientras trabajaba en su sección del mural, con una concentración serena que fascinaba a su maestra, Mateo sintió una presencia familiar. No era algo que pudiera ver o escuchar, sino una sensación de conexión profunda que reconoció inmediatamente. Sostuvo discretamente la concha marina que siempre llevaba en su bolsillo y escuchó la voz cariñosa de Atlántida susurrar en su mente al pequeño navegante. Veo que has estado aplicando nuestras lecciones. El jardín que llevas dentro está floreciendo hermosamente. Una calidez dorada se extendió por el pecho de Mateo, y supo que aunque estuviera a miles de kilómetros del océano, su conexión con la tortuga gigante permanecía tan fuerte como siempre. Era como tener un abuelo sabio que vivía en su corazón, siempre disponible para ofrecer guidance y encouragement. He estado practicando, respondió Mateo mentalmente, y has tenido razón sobre todo. El tiempo sí se siente diferente cuando dejas de luchar contra él. Pudo sentir la sonrisa de Atlántida resonando a través de su conexión. Y este es solo el comienzo, le respondió la tortuga. Ahora que has aprendido a danzar con el tiempo en lugar de correr contra él, descubrirás que la vida tiene muchas más maravillas que revelar. La paciencia no es solo sobre esperar, sino sobre estar tan completamente presente que cada momento se convierte en una aventura en sí mismo. Mateo sintió cómo estas palabras se asentaban en su corazón como semillas que sabía que continuarían creciendo durante años, revelando nuevas capas de significado a medida que él madurara y enfrentara desafíos más complejos. El mural se completó eventualmente, y fue más hermoso de lo que cualquiera había imaginado possible. Pero para Mateo, el verdadero artwork había sido el proceso mismo, las semanas de trabajo cuidadoso, las conversaciones con sus compañeros, los momentos de duda que había aprendido a navegar con serenidad, los instantes de inspiración que había sabido recibir con gratitud. El día de la inauguración, mientras contemplaba la obra terminada, se dio cuenta de que había aprendido algo que iba mucho más allá del arte. Había aprendido a crear belleza
a partir del tiempo mismo, a convertir la experiencia de vivir en una forma de arte que se desplegaba día a día, respiración por respiración. Esa noche, de vuelta en casa, Mateo se sentó junto a la ventana que daba al océano distante y sostuvo su concha marina contra el oído. La voz de Atlántida llegó clara y cariñosa al pequeño navegante del tiempo. Has aprendido el secreto que muchos adultos nunca descubren, en que la vida no es algo que tienes que acelerar para disfrutar, sino algo que tienes que ralentizar para saborear completamente. Ahora eres verdaderamente libre, libre de la tiranía de la prisa, libre para moverte al ritmo de tu propia sabiduría interna. Mateo sonrió, sintiendo como la gratitud llenaba cada célula de su cuerpo. Había comenzado esta aventura como un niño impaciente que quería que todo sucediera más rápido, y la había terminado como alguien que había aprendido que la verdadera magia de la vida se revelaba solo a aquellos que sabían cómo esperar, observar y apreciar el milagro ordinario de estar vivo en un mundo extraordinario. Mientras se preparaba para dormir, Mateo hizo una promesa silenciosa. Llevaría las enseñanzas de Atlántida consigo para siempre, no como reglas rígidas que debía seguir, sino como una brújula interna que lo guiaría hacia una forma de vivir más profunda y satisfactoria. Y quizás, algún día, cuando se encontrara con otros niños que corrían desesperadamente contra el tiempo, podría compartir con ellos el secreto que había aprendido en un jardín flotante sobre el caparazón de la tortuga más sabia del océano, que la vida no es una carrera que hay que ganar, sino una danza que hay que disfrutar. Un momento a la vez, un latido a la vez, con la paciencia amorosa de quien sabe que cada instante contiene toda la eternidad que necesitamos.